Listo. Listo, muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos a un módulo más de los cursos que imparte la Escuela Judicial Electoral. Hoy particularmente hablaremos de un tema esencial que tiene que ver con el sistema probatorio, en el sistema de medios de impugnación en materia electoral. Y este módulo nos va a dar ciertas aproximaciones de cómo es que los asuntos se resuelven, cuáles son los elementos que se toman en consideración por parte de los magistrados para poder determinar si debe de revocarse, modificarse o confirmarse un acto o resolución electoral. Desde aquí, mi profundo agradecimiento a la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba, que muy gentilmente me apoya para que pueda yo estar esta tarde con ustedes. Igualmente un gran saludo al magistrado Felipe de la Mata y al magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, al magistrado Roger Rodríguez Mondragón. Igualmente un saludo a todas y a todos los magistrados que integran las distintas salas del tribunal. Pues bueno, pues hoy justamente les decía, vamos a hablar de una parte esencial de todos los procesos que tiene que ver con el sistema probatorio. Y lo importante es que, ¿qué es lo que buscamos probar, no? ¿Cuál es el objetivo central y cuál es el propósito de esa idea? Pues bueno, lo que tenemos que recordar es que todos los procedimientos o todos los expedientes que se van formando tienen una característica esencial. Tratan de contarnos una historia. Y esa historia definitivamente tiene que estar apoyada en evidencias. Estas evidencias justamente tienen que estar soportadas a su vez por un conjunto de elementos probatorios para que el juez pueda llevar a cabo un proceso de razonamiento jurídico sobre el cual emita una conclusión probatoria. Y esta conclusión probatoria, a final de cuentas, también tendrá que estar soportada por todo este cúmulo de elementos para poder saber si realmente la historia que se está contando en el expediente realmente tiene razón o no de ser. Bueno, pues este primer acercamiento nos llevaría un poco justamente a esta segunda etapa, que es un poco la presentación de ustedes para conocerlos, si son tan gentiles, saber cuál ha sido su experiencia electoral o cuál es su experiencia dentro de los procesos electorales y particularmente con la materia probatoria. Así que si no tiene inconveniente, dedicaríamos un par de minutitos justo a esta presentación personal y le pedimos de favor a Salma Saraí, si estás por ahí. Hola Salma, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Salma? Gusto en conocer. Mucho gusto. Pues no sé por dónde empezar, mencionando en dónde trabajo, en dónde resido. Sí, lo que tú quieras, cuéntanos. Ok, actualmente soy de Jalapa, pero actualmente estoy viviendo en el estado de Campeche. Trabajo en el Congreso del Estado y pues tengo 20. ¿Mande? ¿Qué estudiaste? Derecho. Ok. Sí, incluso no tiene mucho que acabo de salir de la carrera. Apenas hace unos meses. Y ¿Estudiaste pues en Veracruz? Estudié en Jalapa. Ok. Sí, en la Universidad Pacioli, de ahí egresé. Me parece muy bien. Oye, ¿y tu contacto con la materia electoral o con los procedimientos, digamos, con esta parte adjetiva? ¿Ya has tenido contacto? No he tenido contacto directo, pero me ha llamado mucho la atención, por eso he estado metiéndome en cursos de la Escuela Judicial Electoral. He estado aprendiendo de los cursos, los diplomados, poco a poco. Me llama la atención y aquí estamos aprendiendo. Gracias, Salma. Oye, ¿y eres más Salma o Saraí? Soy más Salma. Más Salma. Muy bien, Salma. Bueno, Gracias. pues me da mucho gusto conocerte. Mucho gusto. José Carlos Espíritu, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Pues igual, yo soy
abogado, licenciado en Derecho, igual de Jalapa, igual estoy en Campeche. Nada más que yo estoy ahorita en gobierno del estado, en la Procuraduría del Medio Ambiente. Muy bien. Y bueno, sí he tenido experiencia litigando en varias materias y en electoral, pues en campañas electorales, promoviendo principalmente pues procedimientos especiales sancionadores, recursos de apelación, recursos de revisión constitucional. Revisión constitucional. Ok. Sí, ¿no? Así es, sí. Y bueno, también he cursado muchos cursos, tengo un diplomado en electoral. Y bueno, la materia procesal, como lo comentaba, la conozco de que he llevado materias de laboral, procesal administrativo, procesal civil, Muy todo eso. bien. Muy bien, José Carlos, muchas gracias, mucho gusto. Genis, Andrés, adelante, por favor. Disculpe, acabo de integrarme, no escuché la primera pregunta. ¿Es como una presentación o qué? Sí, si quieres, vamos, al final te dejamos para que te presentes, si eres tan gentil. Vamos con Luis Antonio Pacheco. Hola, buenas tardes. ¿Me escucho bien? Muy bien, fuerte y claro, Luis Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Pues yo soy de Tlaxcala, yo aún soy estudiante, no he tenido contacto laboral con la materia electoral, pero desde hace más de un año he tomado los cursos y diplomados de la Escuela Judicial Electoral y pues me ha interesado mucho. Como comento, soy estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y pues apenas estoy en sexto semestre. Muy bien, muchas gracias, Luis Antonio, muy gentil. Juliana o Juliana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, bien, muchas gracias. Yo soy Juliana, soy de Jalapa, también de Veracruz. Estuve en Sala Jalapa, estuve en el Tribunal Electoral de Veracruz como secretaria general de acuerdos y me vine a Puebla y estuve acá un también proceso electoral como secretaria de estudio y cuenta y pues ya ahorita ya acabé todo esto, entonces tengo mucho tiempo para estos diplomados. Me Y no parece muy falta. bien. Me parece muy bien porque esto implica capacitación todo el tiempo, ¿verdad? 24/7, como dicen. Sí, claro. Sí, así es, y ya, dedicarle bien el tiempo. Qué bueno, Juliana, pues Luego qué no bueno está que uno estás en una con cosa ni en nosotros. otra. Así es. Gracias. Gracias. Sujei Alejandra. Buenas tardes, Sujei. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues en mi caso es gracioso porque pues yo no soy de Jalapa, pero yo resido en Jalapa. Estoy terminando de estudiar la licenciatura en Derecho. Estoy en proceso de entrega de trabajo recepcional. Me interesó mucho todo lo relativo en la cuestión electoral porque por un conocido que sí está muy metido en un partido político, pues de alguna forma hizo como que la conexión, tú estudias Derecho, a lo mejor tú me puedes apoyar, el detalle que en aquel momento pues yo desconocía completamente muchas cosas y a partir de ahí comencé a meterme a los cursos del tribunal, de la escuela, perdón, y posteriormente a estos diplomados que la verdad han sido de mucho apoyo y de gran captación de conocimiento, no solo de ustedes como catedráticos, sino también de los compañeros que comparten todas sus experiencias y todos sus conocimientos que han obtenido pues durante la práctica, ¿no? Algo que a mí hasta este momento pues me falta. No he tenido la oportunidad de trabajar como tal con un partido político, pero sí he tenido el acercamiento como representante general en el 2021, cuando fue ahorita el tema de revocación de mandato y la consulta popular, también me mandaron a llamar para ir para unos temas que realmente no fue tan profundo, pero de alguna forma lo que va uno aprendiendo, pues sí trata uno de irlo aplicando, pues en pro de que todos estos tipos de mecanismos y de participación ciudadana se den
dentro de las mejores condiciones, ¿no? Y pues de aquí en adelante seguir, como bien dijo, con la capacitación y la actualización del tema electoral, porque pues ya estoy aquí, yo espero dentro de algún tiempo estar o en salas o en tribunales o como representante de algún partido político, pero pues ya se verá. Muchas gracias, Ugey, muy gentil. Y bueno, Genis, por favor, Genis Andrés, ahora sí tu presentación, si eres tan amable. Correcto. Bueno, pues yo soy de Puebla. Desde que salí de la licenciatura, bueno, ahí en la UNAM, me invitaron en este entonces, creo que era 2020, cuando empezó la pandemia, a ayudar en el tema de la renovación de la dirigencia del Partido Morena. Ahí me involucré bastante en el tema intrapartidario del partido, pues tiene un problema muy grande con el tema estatutario. Y bueno, de ahí pues ayudé a un actor relevante, se llama Gibran Ramírez Reyes. Estuvimos ahí, aprendí bastante leyendo sentencias, nunca había me involucrado en la materia electoral, me gustó muchísimo. Eso con el tema de la pandemia, los medios digitales, mm, me llevó a estudiar una maestría. Mi tema ahorita estoy estudiando investigación es precisamente en política, tecnopolítica intrapartidaria. Y bueno, pues también durante el curso de 2021, pues tuvimos la oportunidad de representar o ayudar a una candidata a la gobernatura allá en San Luis Potosí. Y bueno, esa ha sido mi experiencia, igual con recursos intrapartidarios, y medios de pugnación, pues de JSDC, recursos de revisión, inconformidad. Pues eso es como mi experiencia en la materia. Muchas gracias. ¿Y eres más Genis o más Andrés? Pues el que se le quede más. Muy bien, muchas gracias, Genis, muy gentil. Bueno, pues como verán, pues tenemos distintos perfiles de alumnado, entonces lo que vamos a tratar de hacer es partir de un conocimiento homogéneo, si están ustedes de acuerdo, y poco a poco, digamos, en estas 2 jornadas, hoy y mañana, que voy a estar con ustedes, vamos a tratar de ir profundizando en algunos temas, pero siempre, digamos, partiendo desde un conocimiento homogéneo y sobre el cual todos podamos ir participando y nos sintamos cómodos. Así que las dinámicas van a estar, o estas 2 jornadas van a estar repletas de dinámicas. Por favor, les pido que si tengan esta gentileza de estar atentos y participar en las dinámicas, pues sería muy atractivo también para retroalimentarnos de acuerdo a sus experiencias. Y de la misma manera les pediría que en cuanto tengan alguna duda o alguna inquietud, pues ya sea que por el chat o levantando la mano o interrumpan sin mayor problema. Es una charla de café con algunas reflexiones ya de estas barbas blancas, ya de más de 28 años trabajando en el tema electoral. Y pues bueno, pues ojalá resulte de su agrado, ¿no? Bueno, pues primero que nada, ¿qué platicaremos? Digamos algo que nos mueva un poco la reflexión. Primero tendría yo que decirles que cuando hablamos de las pruebas, tenemos que hablar de un sistema, ¿no? Entonces vamos a referirnos un poquito antes qué es el sistema. Y el sistema, bueno, tiene que ver con una metodología, tiene que ver con elementos, tiene que ver con reglas, funciones. Esto es, siempre a mí me gusta poner el ejemplo del reloj antiguo, ¿no? Que cada una de las piezas forma parte o es una parte importante dentro de todo el sistema, ¿no? Si le quitamos un engrane, un dientito, una manecilla a ese reloj, pues dejará de funcionar como debe de ser, ¿no? Entonces, por pequeña o modesta que sea la parte, pues es importante para el sistema, ¿no? Entonces, la relevancia no está en una de las partes, la relevancia está en el sistema, ¿ok? Ese es el primer, digamos, nuestro primer punto. Segundo tema es que todas las piezas tienen una función en específico. Y por lo tanto, a veces los mexicanos somos muy creativos, ¿no? Y tratamos de adaptar cualquier pieza pues, para que funcione el sistema. Pero esa creatividad a veces nos lleva a no tener la mejor de las piezas, ¿saben? A lo mejor no tener el mejor sistema, pero está funcionando el sistema. Así que esta es, digamos, nuestra primera idea. Todos los elementos que forman parte del sistema probatorio son verdaderamente relevantes en función del sistema.
Y cada una de estas pequeñas partes tiene una función en específico que hay que descubrir y hay que establecer cuál es el objeto de la misma. El siguiente punto, yo diría que el sistema tiene que ver con un pleito de poderes. ¿Cómo está eso? Pues sí, porque en una época, digamos, se consideraba que los que resolvían los casos, o sea, llámese como los jueces, sin tener la investidura de juez, obviamente, sino eran aquellas personas que un clan o una comunidad aceptaba que tenían atributos o características muy especiales para poder decidir un conflicto de otras personas, ¿no? Y ya sea, pues puede ser el líder de la comunidad normalmente, ¿no? Y ese liderazgo, pues, ¿cómo se obtenía? Pues, digamos, algunos sí por votación, otros por aclamación, ¿no? Otros porque era el único que se atrevía, ¿no? El clásico que den un paso al frente a todos aquellos que quieran ser el líder y todos dan un paso hacia atrás y dejan y avientan a uno, ¿no? O el típico que ¿quién quiere ser el representante del salón, ¿no? En este grupo de probatorio, de derecho probatorio, pues nadie quiere ser representante, ¿no? Y así que van eligiendo a ver quién de ustedes se va, lo van impulsando democráticamente a tener esta representatividad. Un segundo, por favor. Bueno, entonces este sistema, digamos, fue generando que otros grupos, otras entidades vieran con cierta envidia a aquellos que resolvían los casos. Y cuando alguien sostenía, digamos, una visión que le importaba a la comunidad o que tenía como una especie de moraleja, una enseñanza, digamos, una didáctica, algo que querían mostrar a esa comunidad, pues se les llamaban como los sabios, ¿no? Eran como esas personas que tenían una visión especial, que se colocaban prácticamente por encima de los hombros de alguien más, de esa comunidad, de esas personas, y tenían esta posibilidad de ver más lejos, ¿no? De ver hacia dónde se dirigían los destinos o los caminos por los cuales debía transitar esa comunidad. Así que bueno, hubo historias tenemos historias muy clásicas y muy presentes, como aquel juez sabio, ¿no? Que en una disputa sobre un bebé tomó la decisión de partir al bebé a la mitad, ¿no? Precisamente porque los elementos probatorios que obraban en su expediente no generaban la convicción suficiente para determinar quién tenía los derechos sobre ese bebé, ¿no? Como tal. Así que bueno, optó por esta decisión de partir al bebé y luego ya sabemos un poco cómo va la historia, donde una de las partes señala que pues preferiría renunciar a sus derechos de maternidad sobre ese bebé porque pues no quería que se muriera como tal. Y en ese momento, tal vez a partir de un recurso de reconsideración de oficio que analiza o que emite este juez sabio, pues estima que ¿no? revoca o modifica su resolución y le otorga o le reconoce este derecho a aquella recurrente, ¿no? Como tal. Y esta idea un poco que nos muestra esta moraleja de que una verdadera madre prefiere el amor y que el amor implicaría que no ver dañado a su hijo. Sobre eso se empiezan a construir las historias de la comunidad, sobre eso se empiezan a construir las grandes líneas, ¿no? Sobre cómo se van a empezar a decidir cierto tipo de casos. Y esto, por ejemplo, tiene que ver o pasa, por ejemplo, con el derecho a la herencia. ¿Por qué nosotros sentimos que tenemos derecho a heredar de nuestros padres? Una cosa es que ellos quieran heredarnos sus bienes, pero otra muy distinta es que nosotros nos sintamos con este tipo de derechos sobre la herencia de los bienes de nuestros padres. ¿De dónde surge este sentimiento o esta sensación o este convencimiento de que yo sí tengo derecho a heredar de mi papá o de mi mamá? Bueno, pues alguien me podrá decir, pues porque soy su hijo o su hija, o porque tengo el derecho de sangre, ¿no? O porque
porque nací dentro del matrimonio, por ejemplo, ¿no? Y cuando analizamos otros casos similares a este que estoy señalando, pues nos damos cuenta que nada tiene que ver ni el matrimonio, ni la consanguinidad, ni esta especie de reconocimiento legal de hijo, porque podríamos hablar, por ejemplo, de derecho a heredar del bebé que nació después de la muerte de su papá, por ejemplo, ¿no? Y que sabemos que con la muerte de alguno de los cónyuges concluye el contrato de matrimonio. Entonces, este dato relevante de que debe de nacer dentro de un matrimonio, pues ya no lo es. El hijo de un concubinato, por ejemplo, pues también tendría derecho a heredar. Y nos cuestiona entonces cuáles son estos elementos relevantes que en teoría un juez debería de valorar conforme a las evidencias del caso. Entonces, si yo planteo como caso central que soy hijo del amante, bueno, el juez tendría que analizar cuáles son estos elementos que están en la norma. Y los elementos que están en la norma, pues dirían que yo no tengo derecho a heredar. ¿Por qué no? Porque yo no puedo demostrar en el expediente que nací dentro del matrimonio o que en todo caso tengo derecho de sanguinidad, ¿no? Porque soy un hijo adoptivo. Y entonces ni nací, ni tengo una relación sanguínea con esas personas. Sin embargo, hay otros elementos que sí están en juego, pero que el legislador no los advirtió. Y entonces la primera pregunta que nos deberíamos de hacer, ¿y cómo tiene que resolver el juez? ¿Sobre qué elementos, sobre qué pruebas? Estas pruebas que establece esta norma que acabamos de inventar son elementos relevantes y por lo tanto suficientes como para resolver todos los casos. Pues alguien diría sí, pero yo me quedo inconforme, o creo que nos quedamos inconforme, dejando sin posibilidad de heredar a ese bebito que nació 3 meses después de la muerte de su papá, ¿no? O sea, sabemos que tiene derecho. Entonces, el tema del matrimonio ya no es un elemento relevante. El tema de la consanguinidad tampoco lo es. Y luego entonces yo me preguntaría, ¿cuáles entonces sí son los elementos que son relevantes y que yo como juez debería de considerar para aplicar una norma, para resolver un caso? Cuando estoy descubriendo que esto que está en la ley, pues no lo es, que lo voy a agarrar, lo voy a tirar a la basurita y punto. Y ahora me quedo sin norma. No, lo que tengo que hacer es una función de intérprete. Y la función de intérprete implica, pues, hacerle un poco al Indiana Jones, ¿saben? Este personaje de las películas que tenía que leer jeroglíficos en las cuevas, en las cavernas, y entender que si apretaba una espiral o alguna cosa así, saldrían dardos envenenados, o una roca ahí de fuego y la calavera de Cristo. Bueno, tenía, digamos, cada una de estas simbolismos debería de tener un respaldo en otra cosa, un significado mayor en otra cosa. Lo mismo que estas palabras que encontramos nosotros en las normas son como esos símbolos de las cuevas. Que ese texto en realidad solamente es lo que alcanzamos a ver, pero que de fondo, pues está la joya de la corona, que de fondo, pues están estos dardos envenenados, gases tóxicos, y esto, digamos, es lo que contiene, digamos, la base del iceberg, si lo queremos ver de esta manera. Lo que nosotros analizamos en la ley es la punta del iceberg. Lo que vemos en la norma, en el artículo 288 del Código Civil, es solo la punta del iceberg. ¿Y qué tendríamos que hacer entonces para saber qué es lo que está debajo de esa punta? Pues justamente hacerle un poco al intérprete del Indiana Jones para determinar realmente cuáles son los verdaderos motivos o elementos de esa norma que me da la posibilidad de sentirme con los derechos a heredar. Y seguramente encontraré datos que ya referían los romanos en la época clásica como la filiación. Y la filiación tenía que ver con muchos sentimientos, con muchos valores, como el amor, como el compromiso, como la lealtad, como la posibilidad de procurar, de garantizar de los padres a los hijos, de mantener el nombre de la familia, del cuidado de los hijos, de la esposa, en fin,
muchos elementos que hoy en día para nosotros nos siguen identificando como estas personas o sujetos que sienten que tenemos el derecho a heredar de nuestros padres, ¿no? Todo eso, la complicidad, el que convivimos con ellos, el que nos cuidaron, nosotros ahora los cuidamos, todo eso que a veces ni siquiera podemos denominar o señalar con un nombre o identificar con nombres, todo eso conforma la filiación. Y entonces nos damos cuenta que estos tres elementos del artículo 288 que acabo de inventar no son elementos relevantes, sino que la relevancia se encuentra en el entendimiento de el derecho a la herencia a partir de la sensación o el sentimiento de la filiación. ¿De acuerdo? Y entonces ahora sí va siendo relevante saber qué es lo que tengo que probarle al juez. ¿Por qué? Pues porque ya sé que esos tres elementos que establece la ley, pues ni de chiste los voy a acreditar y por lo tanto ya no tengo chance de demostrarle que cumplo con alguno de esos requisitos, sino que voy más allá. Entonces, lo que tengo que hacer primero que nada es generar un verdadero entendimiento de la norma. Eso es lo primero que tengo que hacer. Saber cuáles son sus verdaderos alcances y contenidos. Y eso, ¿cómo lo hago? A través de la interpretación y de la argumentación jurídica, del debate, del análisis, justamente de todas estas normas. Ahora bien, ya que tengo la comprensión adecuada de la norma, sus alcances como tal, el siguiente paso que tendría yo que realizar, pues, es presentar una serie de evidencias que me demuestren o que le demuestren al juez que yo puedo cumplir con estos requisitos no nuevos, requisitos que estoy redescubriendo y que me dan esta pauta de la afiliación, por ejemplo. Y entonces yo puedo presentarle al juez una serie de evidencias o aquellas personas que resolvían los casos en la comunidad y le puedo presentar una serie de evidencias como tales, por ejemplo, para pelear el derecho a hacer, ahora que está otra vez de moda la serie o esta serie de Juego de Tronos, pues ya saben cómo está el tema del pleito por quién se sienta en la silla del poderoso, ¿no? Y tiene que ver mucho con el derecho de sangre, el derecho del apellido, el derecho de que los dioses, ¿no? Nuestros padres fundadores, nuestros primeros caminantes aquí, ¿no? Porque nosotros fuimos los revolucionarios, porque nosotros somos los que practicamos esta ideología o tenemos esta idiosincrasia de cómo debe de funcionar todas estas comunidades. Bueno, sean las razones por las cuales las comunidades le otorgan creencia y confianza a que esas personas sean las que tengan que gobernar o las que puedan decidir, como en el caso de los jueces, sean las razones que sean. Eso da un poder importante. Y este poder importante lo tenían todos aquellos que decidían los casos. ¿Y por qué la comunidad tuvo que delegar en terceros, Sujei, si eres tan gentil? ¿Por qué crees que se tuvieron que inventar estas reglas como la ley del talión? De ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué la justicia por propia mano fue prohibida? Bueno, en este caso, maestro, sí le voy a pedir una pequeña disculpa porque en la última parte de la explicación me perdí un poco, pero así de una forma general, yo creo que esta regla, o sí, vamos a llamarle regla, surge porque no existían tal vez estos mecanismos o estas garantías de que si algo pasaba o si a mí me perjudicaban en algo, a alguna persona o algún, no sé, alguna institución, bueno, en aquel momento no sabría cómo llamarlo, me iba a garantizar que lo que me sucedió iba a ser reparado de algún modo. Y pues bueno, nosotros tal vez, digo, no es que tenga la razón, pero como seres humanos tenemos quizá este instinto de querer, no sé, como de querer
reponer o querer sentirnos satisfechos ante una situación que nos está perjudicando. Claro, pero fíjate que estas reglas, ok, como bien señalas, también tienen mucho que ver con esta idea de que quien es juez de su propia causa tiende a exagerar la sentencia y la reparación. Entonces, todos aquellos que podían tener la justicia por su propia mano tendían a exagerar digamos, las consecuencias o los efectos del caso que estaban analizando, ¿no? O en su caso que se sentían perjudicados. Así como hoy en día podemos ver que una persona que va manejando se le cierra a otro en su vehículo, y bueno, pues el que se le cerró, el que se siente afectado, lo alcanza, se le cierra, se baja con un tubo, golpea el vehículo o hasta le saca una pistola, ¿no? Es decir, lo que está haciendo es tomar la justicia por su propia mano y está tendiendo a exagerar los efectos cuando tú eres juez de tu propia causa. Por eso se tuvieron que establecer este tipo de sentencias o este tipo de criterios, de reglas, del ojo por ojo y diente por diente. Entonces, si tú matabas a un hijo, yo tenía derecho de matarte también a un hijo. Aunque tuvieras 10, bueno, tendría que escoger a uno y tendría yo el derecho de. Como ven, entonces eran como ciertos límites a la exageración. Y yo decía en este primer ejercicio que todos aquellos que tienen la facultad de decidir tienen un poder, digamos, no solamente sobre la decisión, tienen un poder sobre las personas porque sus decisiones son vinculantes. Y decía yo que no importaba la razón por la que ellos terminaran resolviendo el caso. Es decir, no importaba, por ejemplo, si aprobaran un curso del Consejo de la Judicatura Federal para ser juez, por ejemplo, o no importaba si lo eligiera el pueblo. Lo importante es que la comunidad cree y confía que esa persona tiene esa capacidad para resolver las controversias, que esa persona tiene los conocimientos, tiene las habilidades, o en su caso tiene las virtudes, como podría ser un juez que le denominaron el juez Hércules. Es decir, una persona con un cúmulo de virtudes que casi se podía parecer a un semidios. Y entonces muchos filósofos y teóricos trataron de entender cómo los jueces procesaban, o estas personas que tomaban decisiones, cómo procesaban sus razonamientos, cómo valoraban las evidencias o la información que se le aproximaba en el caso para tomar las decisiones, ¿no? Y entonces, como estos jueces sabios, que además tenían esta capacidad de elaborar algo que se llama como la dogmática jurídica, como la enseñanza para los futuros jueces, la enseñanza que se le deja a la comunidad de cómo deberían de estar resolviéndose los casos que vendrán más adelante. Y ya vimos, por ejemplo, ahorita, con un ejercicio muy sencillo con el derecho de la herencia, cómo establecimos dogmática jurídica. Porque pudimos haber resuelto el caso de del tema del derecho a la herencia del hijo de un concubinato y que conforme a las reglas vigentes que inventamos, bueno, estaban vigentes, resolvemos el caso y dijimos que no tiene derecho a heredar. O el bebito que nació después de la muerte del padre tampoco tendría derecho a heredar. Y lo que estamos haciendo es resolver un caso. Y punto. Y en otro mes resolveremos otro caso similar o parecido, y así el derecho del hijo adoptivo o no, y así vamos resolviendo caso por caso, pero no estamos, digamos, generando esta especie de enseñanza, de dogmática, de aventurar las grandes líneas sobre las cuales nuestra sociedad tendría que avanzar. Y esto, digamos, la diferencia que existe entre aquellos jueces de las primeras épocas y los actuales jueces, pues es que las personas antes creían, confiaban que esas personas que decidían eran las mejores para decidir los casos. ¿Por qué? Porque tenían el conocimiento de su comunidad, porque tenían la experiencia probablemente. ¿Por qué? Porque a lo mejor o tenían la fuerza, porque tenían ya otras experiencias, de otras vivencias, o porque tenían el contacto con los dioses. Había alguna razón especial por la que las personas consideraban que esas personas podían decidir los casos y por lo tanto eran vistos como líderes. Bueno, vean ustedes, cuando entra un juez y un magistrado
al mismo lugar, por ejemplo, a un bautizo, bueno, el juez casi va de rodillas a saludar al magistrado, ¿no? ¿Por qué? Porque le tiene una deferencia muy especial y particular, porque es un juez como superior, cuando en realidad la única diferencia son las competencias. Pero todavía tenemos esta idea de que quien tiene estos cargos tiene estos poderes. Y a lo mejor las personas que están sentadas en otra mesa en ese bautizo preguntan, ¿y ese quién es? No, pues es un juez. ¿Y qué hace un juez? Pues resolverá un caso. No, pues está bueno, ¿no? Pues chido por él, felicidades, se acabó, ¿no? Oye, ¿y el otro también es juez? No, ese es magistrado o magistrado. ¿Y eso qué? Pues es como, pues un juez, arribita del juez. Ah, arribita del juez, ok. Oye, y el que llegó ahí donde todos se acostaron y caminaban así hacia atrás, ese creo que le llaman ministro. No, bueno, oye, está guapo el ministro, se ve que es más inteligente que nosotros, ¿no? Todo depende de la creencia y la confianza que le tengamos a esas personas. Por eso insisto que el ser juez implica un poder, no solamente para decidir un caso, implica el poder para marcar los caminos que una sociedad, por los cuales tiene que atravesar o andar esa sociedad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, vamos a preguntarle a José Carlos, si eres tan gentil. José Carlos, en este argumento, pues, en esta línea, si me seguiste del tema de la herencia, ¿no? Que la punta del iceberg me decía el texto que yo podía ver en el Código Civil, ¿no? Decir quiénes son los que tienen derecho a heredar. Y cuando van llegando una serie de casos que veo que no tienen derecho a heredar, pero me siento incómodo, siento que no es justa la decisión, ¿por qué? Porque hoy entiendo que la familia es diferente, porque hoy entiendo que mi sociedad ya evolucionó, porque entiendo que estoy en el 2022, ¿no? Es decir, abuelo de pájaro, puedo tener un análisis de la evolución de la sociedad a este punto. ¿Estamos? Y más o menos sería fácil resolver este tipo de casos. El verdadero problema, José Carlos, es cuando marcamos que el punto cero es este en el que ustedes están viviendo. ¿Esto qué significa? Que si ustedes fueran jueces en este caso y tuvieran no solamente que resolver un asunto, sino dictar esas grandes líneas como aquellos jueces del pasado, dictar esas líneas nuevas por donde va a avanzar la comunidad. Este es nuestro punto cero. Imagínate que tú vas a ser como estos padres fundadores, ¿no? De las nuevas sociedades, de los nuevos criterios que van a regir en 30, 40, 50 años, a partir de este punto. Vamos con el tema de la herencia, José Carlos. Y ya descubrimos que lo que está debajo de la punta del iceberg es este tema del amor, del compromiso, de la lealtad, de esto que los romanos le llamaban la filiación. Y llega un nuevo caso que tendrás que resolver. Este caso tiene que ver con algo que, digamos, se maneja, digamos, en términos coloquiales como subrogación de vientre o alquiler de vientre. ¿Sí has escuchado esto? ¿Nos podrías brevemente comentar a tus compañeras y compañeros de qué va un poco esta idea? Bueno, básicamente le entiendo que es donde una mujer presta su vientre para que se geste un bebé. Es correcto. Y fíjate que puede ser a partir de que ella done un óvulo, ¿no? O bien a partir de que le imposten un óvulo fecundado, ¿correcto? O sea, existen estas dos, hasta ahorita hasta donde alcanzamos a ver, existen estas dos formas. Pero que, digamos, cuando hablamos de un tema vulgarmente, bueno, coloquialmente de hablar de alquiler o de subrogación, por ejemplo, en Estados Unidos, forma parte, digamos, es un contrato legal y forma parte de los actos del comercio. Y cuando se habla del comercio, implica que puedes recibir un dinero a cambio de una contraprestación.
Por lo tanto, legalmente estas mujeres pueden firmar un contrato de subrogación de vientre, entregar al producto de esa gestación y recibir un dinero a cambio. ¿Correcto? La pregunta es, ¿ese bebé podría sentir derecho a heredar o reconocerle tú como juez el derecho que tiene a heredar de esa madre biológica? Cuando ya descubrimos que estos tres elementos que nos decía el legislador, los agarramos, los hicimos bolita y los tiramos a la basura y dijimos, eso en este 2022 no es relevante. ¿Por qué? Porque redescubrimos otros valores y principios que están debajo de la punta del iceberg y que tiene que ver con el amor, lealtades, compromisos, obligaciones y tal. La pregunta, esa mujer que prestó su vientre para que le impostaran un óvulo fecundado, ahí se gestara el bebé y después lo entregara por un dinero, ese bebé debería tener derecho a heredar de esa mujer que lo entregó por un dinero, que lo que vio en ese producto no era un ser humano, era como un coche, un reloj, algo que cambio por dinero. Bueno, en este caso, lo que he podido yo aprender es principalmente hacer un reconocimiento de los posibles derechos que haya en conflicto, ¿no? Y reconocerlos como principios para de ahí ponderar y ver cuál sería el peso de cada uno. Pero aunado a esto, me viene a la mente, no sé, de momento, hacer una distinción también entre lo que es un hecho jurídico y un acto jurídico. Podría tal vez agarrarme de ahí, ¿no? De decir, a ver, en el acto jurídico, hubo la voluntad de crear la consecuencia jurídica del bebé, pero para los padres que subrogaron, ¿no? Que contrataron, por así decir, este servicio. Mientras que con la madre que prestó su vientre, pues no hubo esa voluntad por parte de ella. Eso podría yo empezar manejando. Yo considero, y pues de principio, ¿verdad? Que no habría derecho del bebé para recibir algo de la madre que prestó, bueno, de la que prestó su vientre, ¿no? Claro. Ya si decidiría por algún otro término, pues tendría yo que considerar cuestiones biológicas. Yo creo que es su madre porque de ella nació, pero sería la única relación que los ataría. Por ejemplo, hay una relación biológica. Claro. Oye, y por ejemplo, la relación que tiene un hijo que fue abandonado por el padre, tampoco tendría derecho a heredar él, este hijo, ¿no? Es decir, a lo que voy, claro que te estoy metiendo en Honduras, en un brete tremendo, José Carlos, porque lo que quiero que ustedes vean es cómo aparentemente podemos resolver casos sencillos, ¿no? Digo aparentemente, a partir del conocimiento previo que ya tenemos, de cómo ha ido evolucionando nuestra sociedad a partir de ese bagaje cultural que ya tenemos, de lo que hemos estudiado, de los cursos, de las jurisprudencias, de lo que nos parece más normal hoy para nuestra sociedad, ¿de acuerdo? Como hablar, por ejemplo, del tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pues sí, porque podremos decir muchas cosas, pero el problema es cuando nosotros no tenemos, o los jueces, los resolutores, no tienen esta capacidad de ver hacia futuro. Bueno, ¿y qué va a pasar? Porque, por ejemplo, cuando debatimos sobre el tema, bueno, esto no lo vamos a tratar de aventurar para la segunda parte de esta clase, ¿no? Pero, ¿cómo tenemos entonces que plantear las historias de los casos a efecto de qué? Pues de que podamos conseguir los elementos que soporten las historias, ¿no? Porque a final de cuentas lo que quiero probarle al juez es una historia. Y es una historia que está construida sobre ciertos elementos relevantes. Así que bueno, le pediría yo de favor ahora, gracias José Carlos, a Juliana, si eres tan gentil de participar en otra dinámica.
¿Sí? ¿Lista? Bueno, Juliana, fíjate bien, en 20 segundos tienes que contarme una historia, ¿de acuerdo? Estoy casi seguro que te la sabes. ¿Te animas? Sí, Va. sí. Bueno, tienes 20 segundos para contarme la historia de Caperucita Roja. Adelante. Mm, La historia de Caperucita era una niña que iba por el campo con capa roja y una canasta de manzanas. Se encontró al lobo y se la comió. Ok, muy bien. Gracias, Juliana. Ahora, Salma, si eres tan gentil, ¿Sí? te voy a pedir por favor que nos cuentes, igual en 20 segundos, la historia de Caperucita Roja, pero vista desde los ojos de la abuela. Adelante. Bueno, la abuelita de Caperucita Roja la mandó al bosque a recoger unas manzanas y dado que no regresaba, salió a buscarla, ¿no? Y se dio cuenta que el lobo ya se la había comido. Ok, muy bien. Muchas gracias. Y Jenny, si eres tan amable, ahora la misma historia, pero desde el punto de vista del lobo feroz. Adelante. Pues el lobo me encontraba en el bosque y vi a una niña con una caperuza roja que llevaba unas manzanas en una canasta y se veía muy sabrosa. Entonces se descuidó y me la comí. Muy bien, gracias, Genis. Pues muy bien, buena capacidad de síntesis. Muchas gracias por participar. Fíjense que, bueno, lo que están haciendo sus compañeras y compañero es tratar de encontrar los elementos relevantes de una historia, ¿no? Todos más o menos tenemos idea de este asunto, de la historia de Caperucita Roja. ¿Y cuáles son los elementos? Digamos, esta historia es la que yo voy a contarle al juez. Y digamos, esta historia tiene que estar soportada por evidencias. Y las evidencias, bueno, pues que era una niña, y tengo que demostrar que es una niña. Luego tengo que demostrar que caminaba o que iba por un bosque. No sé si el horario era importante o no, porque el hecho de que llevara una caperuza roja, pues parece que es un elemento relevante para todos, aunque no sabemos qué tanta relevancia tenga que tenga una caperuza roja o una caperuza verde, ¿no? Es más, como un elemento identificado para el lobo. Es más, yo pensaría que a lo mejor la animaron a ver si el lobo se la comía, ¿no? Porque en aquellas épocas pues había una escasez de alimentos y había que deshacerse de un par de bocas, ¿no? O a lo mejor el lobo feroz pues estaba sufriendo este tema de la tala inmoderada de los árboles, de los bosques, ¿no? Por el desarrollo urbano de la humanidad y entonces pues estaba ya hambriento, ¿no? Ya habían acabado con su ecosistema prácticamente y estaba muriéndose de hambre. Entonces, como un mecanismo de protesta, ¿no? Dentro de sus derechos fundamentales de animal, pues se comió a Caperucita, ¿no? No por otra cosa, él era vegetariano, pero solamente era para un tema de demostrar la fuerza. Bueno, cada quien puede contar la historia que considere respecto de Caperucita Roja. Lo importante es cómo soportamos con elementos de evidencia, de información y datos objetivos cada una de estas pequeñas partes de la historia. Vamos a verlo de otra manera. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de las manos sucias, porque eso da pie justamente a entender cómo funciona este sistema, ¿no? De probatorio y por qué estamos todavía anclados un poco en la charla que llevamos, todavía en tratar de entender cuál es ese poder que tienen los jueces para tomar las decisiones, ¿no? Y entonces, este caso implica que está la relación de una pareja y entonces la chica le dice al novio, la próxima vez que llegues un minuto tarde, corto contigo. Bueno, en mi época se decía corto contigo. Hoy creo que bajo la foto, nuestra foto del perfil de Twitter y ya, con eso significa que ya tronamos. Bueno,
El colega la siguiente vez no llegó 1 minuto tarde, llegó 45 minutos tarde. Y el evento era la boda de la mejor amiga de la novia. Entonces, cuando este colega llega y toca el timbre en la casa de su novia, a lo lejos se oye una serie de improperios y de exclamaciones. Bueno, ya se podrán ustedes imaginar. Y cuando la chica abre la puerta de la casa, el muchacho lo único que alcanza a hacer es mostrar sus manos y luego señalar hacia la parte baja del vehículo. En ese momento, ¿no? Pues la chica entendió que este colega era el hombre de su vida, porque sabía cambiar llantas. O sea, ¿qué chico en estos días sabe cambiar una llanta? No, hombre, le habla al papá, le habla al del taller, le habla al de la grúa, al del seguro, al del Uber. Pero ¿cómo creen ustedes que se va a ensuciar, no? O sea, la cutícula que se le acaba de cortar, ¿cómo creen que se le va a ensuciar? Es el chico de su vida, pensaba ella. Bueno, si en ese momento trajera un martillo, juraría que era hermano de Thor, primo hermano de ¿cómo se llama el otro? El medio hermano de Thor, Loki, justo, Sandra, de Loki, ¿no? Era descendiente del dios del trueno. ¿Por qué? Porque este colega sabe cambiar una llanta. Y en ese momento, pues ella lo perdona y encuentra una excepción a la regla, ¿no? Todos aquellos que sean hijos de un semidios tienen permiso de romper la regla. ¿Qué evidencias tenemos de toda esta historia? Bueno, las evidencias que tenemos son que él tiene las manos sucias, que llegó a una hora determinada y que hizo así con el dedo y que señaló hacia la baja del coche. ¿En qué momento de la historia se acredita o se concluye con evidencias de que es primo o medio hermano de Loki, hermano gemelo de Thor? Pues no hay evidencia, pero esta chica concluye a partir de una serie de premisas y de datos que obtiene de las evidencias y de la información, arriba a una conclusión probatoria carente de toda base empírica, carente de toda lógica, ¿no? Carente de toda evidencia, pero aún así ella concluye en ello. Y entonces analizamos en el expediente las pruebas que hay y lo único que tenemos son estas imágenes de manos sucias y un dedo señalando hacia la parte baja, que ni siquiera sabemos si señalaba la parte baja del vehículo. No hay evidencia de que hay un cambio de llanta, que la llanta está ponchada, no hay un video, por ejemplo, donde él se vea, ¿no?, que está cambiando la llanta. No tenemos absolutamente nada. Y tal vez acudimos a las cámaras de vigilancia de la zona o de la casa de esta chica, podemos encontrar que cuando él se baja del coche, ¿no?, cuando empieza la filmación, se da cuenta de la hora, se mece los cabellos, toca el timbre, oye los gritos y en su desesperación, pues se ensucia las manos, ¿no?, con una llanta y en ese momento abre la chica, él levanta las manos sorprendido y señala hacia abajo. Bueno, el video nos demuestra otra cosa, es decir, tenemos otro conjunto de evidencias por las cuales ya podemos generar otra conclusión probatoria. A lo que los quiero llevar con esta dinámica, con este ejercicio, es que a veces en los expedientes, en los procesos de medios de impugnación, construimos historias sin, digamos, a las cuales arribamos a una conclusión probatoria sin tener las evidencias. ¿Como cuáles? La nulidad de una elección, ¿no? Solicitamos la nulidad de una elección. ¿Por qué? Porque ahí están las pruebas del fraude. ¿Cuáles? Las manos sucias y un señor señalando hacia abajo, hacia unas boletas o hacia la urna. Unas fotografías de un tipo con una gorra blanca y una chamarra roja, una camioneta Picot con 8 pelados arriba, y luego se le ve platicando con otro de un sombrero, y esa historia cuenta, digamos, la tragedia que vivió la población de compra de votos, ¿no?, de transportación de electores a la casilla, del carrusel. Bueno, creamos toda una historia como esta niña, ¿no?, como la novia,
y llegamos a una conclusión probatoria. Bueno, pues este sistema probatorio, del cual empezaremos a hablar ahora sí en la parte técnica, nos va a demostrar varias cosas. Primero que nada, ¿por qué hablar de un sistema? ¿Por qué finalmente esto, decíamos, quien decide el caso, no solamente vincula a las partes a su decisión, a que se respete, sino que además genera un poder importante en la comunidad? Y cuando hablamos de un sistema de jueces, hablamos de un poder de los jueces en toda una comunidad. Veamos, por ejemplo, el poder de los jueces en la Alemania nazi. Bueno, pues era casi como el Führer, era casi como, digamos, el rival más fuerte que existía, ¿no? Que quisieras vencer, pues era prácticamente imposible, porque todos los jueces operaban en función de un ideal que era proteger al Estado a como diera lugar. Bueno, pues entonces imaginemos este poder tan grande que se ejerce, que cuando pasa la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra se empiezan a crear los tribunales constitucionales, uno de los primeros requisitos para su integración era no podían estar integrados por jueces. ¿Cómo por qué? Si estás hablando de un tribunal, ¿cómo es posible que no pueda haber jueces? Precisamente por todo este poder que los jueces emiten o los resolutores pueden emitir. Así que en este tipo de análisis del juego de poderes, como del Juego de Tronos, pues el legislativo veía con malos ojos que el judicial fuera increciendo, ¿no? Aumentando sus poderes cada vez más, al punto que hiciera este ejercicio como el que acabamos de hacer sobre el derecho a la herencia. Que los legisladores dijeran, a ver, es que yo puse que son 3 elementos, ¿sabes? Y tú, juez, lo que estás haciendo es ni siquiera interpretarlos, los estás tirando a la basura y estás creando nuevos elementos en la norma, estás llevando a cabo interpretaciones y estás asumiendo una competencia que no te corresponde, estás tratando de convertirte en un legislador. Y entonces, pues evidentemente eso no le gustó a los legisladores, no le gustó a los parlamentos, y la única manera de controlar a estos jueces era estableciendo normas sobre la valoración de sus pruebas. Y se creó entonces un sistema de pruebas, y este sistema competía contra el sistema de la libre apreciación. ¿Esto qué significaba? Pues eso, que los jueces tenían la plena libertad, ¿no? Completa libertad para valorar, para justipreciar una evidencia, como esta niña decía, manos sucias, cambio de llanta. Oye, ¿dónde están los otros elementos? ¿Dónde está el razonamiento? No importa. Tengo en mi experiencia, ¿no? Quien me muestra unas manos sucias y me enseña una llanta, significa que cambia una llanta. ¿Por qué? Porque eso me lo ha dado mi experiencia de la vida y no está sujeto a ninguna contraprueba, por ejemplo, a una refutación, ¿no? Y como las personas que tomaban decisiones no mostraban las razones o los argumentos sobre las pruebas, simplemente decían, estas son las pruebas, yo lo proceso aquí y emito la conclusión. Oye, ¿por qué llegas a esa conclusión? Pues porque soy sabio. ¿Por qué? Pues porque el Estado me eligió, porque ustedes me votaron. Oye, pero demuéstranos cómo procesas y valoras la información. ¿Cómo es posible que tengas 2 actas de matrimonio y digas que una es verdadera y otra es falsa? ¿De dónde sacas eso? ¿Cómo logras determinar la residencia de un candidato? Realmente no está en Jalapa, está en Veracruz. Cuando te estoy presentando documentos de Jalapa y alguien más presenta una credencial de Veracruz, o sea, ¿en qué momento? ¿Cómo procesas esto? Bueno, esto lo tienes que poner en una sentencia. Pero si esos jueces de esas primeras comunidades, de esas primeras épocas, no lo escribían en una sentencia, ¿cómo traducían esas razones que tenían en su mente en el papel? Pues digamos, había como un brinco, ¿no? Igualito que esta chica, de cómo lograba razonar, ¿no? Cómo lograba concluir con estas pruebas que este colega era hijo de un semidios y que era el hombre de su vida. Bueno, si hubiera mostrado
los argumentos jurídicos de valoración probatoria, pues evidentemente yo creo que desde el momento que los estuviera escribiendo ella diría, mi conclusión carece de sustento como tal. Así entonces el poder legislativo o los parlamentos decidieron acotar el poder de los jueces. ¿Por qué? Pues porque estaban transformando las leyes, estaban cambiándolas, y en esta lucha del poder, del equilibrio de los poderes, pues bueno, donde hay un espacio, el poder se asienta. Y si el legislativo deja un poquito, pues el poder ejecutivo se brinca las trancas, ¿no? Y asume el control y el poder desde el legislativo o del judicial. Por eso es que siempre debe haber un equilibrio muy frágil, pero siempre debe haber equilibrio entre los tres poderes, porque insisto, mientras uno se recorre un poquito, el poder del otro, pues trata de abarcarlo, eso está claro. Cuando los legisladores establecen entonces un mecanismo de valoración de pruebas, surge un sistema diferente al de la libre apreciación de la prueba, y aparece entonces el de la prueba tasada, un sistema tasado de prueba. ¿Y esto qué implicó? Pues algo muy sencillo, que le decían a los jueces cuál era el valor que tenía cada elemento probatorio. Así que, por ejemplo, en materia penal, la prueba reina durante décadas y décadas fue la confesional, le decían. Y entonces el conejo, con un par de tehuacanazos, confesaba que era el elefante, ¿no? Y decía, confesó, él es el elefante, y ya confesó, y tiene una confesión por escrito, ¿no? Y lo juzgaban y lo metían a la cárcel de los elefantes. Y de lo más chistoso es que no había elefantes ahí, había jirafas, conejos, pero eso sí, todos firmaban haber sido o convertidos, se habían pasado, hecho alguna vez, por un elefante. Y ya vimos entonces cómo la prueba reina, digamos, en materia penal, tenía un valor probatorio muy importante. Y así fue el legislador asignando valores específicos para cada prueba. Por lo tanto, los jueces ya estaban muy limitados a decir o a tratar de resolver un caso. ¿Por qué? Porque el valor de las pruebas ya estaba dando de antemano. La chica, cuando le enseña las manos sucias, ocupa, digamos, un sistema probatorio de libre apreciación de la prueba, que eso se lo da su experiencia, sus conocimientos, ¿no? Lo que a lo mejor la información que vio de niña cuando su papá cambiaba la llanta, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la libre apreciación de la prueba, no está sujeto a ninguna regla. Pero cuando le dice el legislador, oye, si te enseña una fotografía con manos sucias, le vas a creer al 100%. Si este es un documento público, por ejemplo, le vas a creer al 100%. Y entonces los documentales públicas tenían valor probatorio pleno. Es decir, no había manera alguna, manera alguna de cómo revertir el contenido de un documento público. Y por lo tanto, bueno, pues a veces los notarios se pasaban las trancas y firmaban escrituras falsas de alguna manera, ¿no? O sometían, digamos, predios a garantías que alguna de las partes del crédito otorgaba, pero que ni siquiera era propietaria de ese terreno. Pero así, digamos, falsamente, en contubernio con los notarios, pues los inscribía, ¿no? Pero como ya era un documento público, ¿por qué? Porque lo firmó un fedatario público, pues entonces prácticamente era la verdad legal. No había manera de revocar, de eliminar esa validez de ese documento. Así que, por ejemplo, las fotocopias se determinó que tenían un valor ínfimo. O sea, por lo menos sí tienen valor. Nada más faltaba que el legislador dijera, nunca tomes en cuenta una fotocopia, pero las fotocopias tienen un valor ínfimo. Nos dice Daniel, a ver, permítame. En el caso de la carga, al invertir la carga de la prueba en los casos de violencia política de género, establece un paradigma respecto del principio sobre el que imputa tiene la obligación de probar. Sí, a ver, ahorita nos referimos a esta parte y que tiene, digamos, que avanzar
nuestra charla al tercer estadio del sistema, ¿no? De esta lucha que tenemos. Y ahorita con todo gusto, Ulises, lo platicamos este tema. Si se me va, porfa, me recuerdas. Entonces, bueno, tenemos ahora a jueces que están atados de manos y que tienen que resolver casos a partir del valor que el legislador ya le da a cada prueba en específico. ¿De acuerdo? Entonces, ahora digamos que el poder lo tiene, pues lo tiene el legislador. No obstante eso, digamos, los jueces, cuando empiezan a analizar que las cosas no pueden seguir resolviéndose así, que la confesional no puede ser la prueba reina, ¿no? Que hay otros elementos indiciarios que te ayudarían a resolver o a darle un diferente sentido a las cosas, pues entonces valdría la pena ocuparlas. Y en el caso, por ejemplo, quiero poner el valor que puede tener una fotocopia. Juliana, las fotocopias ordinariamente tienen un valor probatorio pequeñísimo, porque se ha determinado que se pueden alterar, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el tribunal tiene un criterio cuando estas pruebas o estas fotocopias tienen un valor probatorio pleno, es decir, completamente distinto al que el legislador establece. ¿Recuerdas cuál podría ser el caso? Es pregunta de valor 2 kilómetros, ¿eh? No cualquiera se la sabe. Híjole, no me acuerdo. Cuando No. las fotocopias tienen valor probatorio pleno, o sea, como que sí me viene, pero no me acuerdo. No. ¿Alguien que tenga idea cuándo una fotocopia, cuándo un juez le puede dar valor probatorio pleno a una fotocopia que el legislador dice que tiene un valor ínfimo, pequeñísimo? No lo sé, solamente con un perfeccionamiento a lo mejor, cotejando la original. No, entonces ya vamos a otra parte, no, la pura fotocopia. ¿No? Genis, por ejemplo, ¿qué pasa si firmamos tú y yo un contrato? Y yo te voy a vender un celular, ¿estamos? Y tú me vas a pagar 5,000 pesos por el celular. Aquí tengo los testigos y tal cosa. Firmamos un contrato, yo me quedo con el original y tú te quedas con una copia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú me demandas ante un tribunal la entrega del celular? Porque yo recibí tus 5,000 pesos, ¿no? Y yo no te mando mi celular, ¿no? Entonces tú me demandas ante un tribunal y exhibes copia fotostática de ese contrato, ¿no? Pero dices que me entregaste 20,000 pesos. Tú dices, oye, juez, Rubén me debe un celular, yo ya le entregué 20,000 pesos. Y tú exhibes copia fotostática de ese contrato que dice que son 5,000 pesos. El juez te puede decir, no, fíjate, Jenny, estás mal, porque me dices que son 5,000. Y después tú le vas a decir, ay, no, fíjate, es una fotocopia, no la tomes en cuenta. O el juez dirá, no la puedo tomar en cuenta, o casi tiene un valor pequeñísimo. Pero Genis tiene razón, dice que entregó 20,000 pesos. Normalmente, Genis, cuando tú quieres apoyar, cuando tú acudes a un tribunal, es por sostener una historia, ¿no? Un poco lo que hemos visto con estas dinámicas que llevamos. ¿Qué pasa cuando tú ofreces una prueba en fotocopia que no te beneficia, Genis, te perjudica? Que en este caso tú estabas demandando el pago de 20,000 pesos, pero en tu fotocopia dice que solamente entregaría 5,000 pesos. Adelante, José Carlos. Que no es en el caso que hacen prueba plena en contra de quien la ofrece o algo así, ¿no? Es correcto. No Entonces, hace prueba plena en contra. Una fotocopia tiene valor probatorio pleno cuando perjudica
a quien la está ofreciendo como tal. Porque digamos un poco en la argumentación implicaría que nadie va a ofrecer pruebas que no le beneficien, ¿correcto? Entonces, o sea, yo no voy a, o sea, en la lógica natural de las cosas, pruebas para apoyar su historia que no le beneficien a su historia, ¿no? Por lo tanto, hay un reconocimiento tácito por parte del oferente y aportante de la prueba de que eso que está ahí es lo correcto para él. Evidentemente, si eso le perjudica a otra de las partes, pues entonces el juez dirá, espérame, ese sí tiene un valor ínfimo que tengo que acumularlo con el valor que le doy a todos los demás documentos o las demás pruebas para llegar a una conclusión. Pero si de esa fotocopia que Genis presentó le perjudica, entonces el juez puede considerarla como valor probatorio pleno. ¿Y qué es lo que estamos haciendo o demostrando en esta lucha de poderes entre los que juzgan y los que establecen las normas de cómo deben de juzgar aquellos? Pues justamente que los jueces le están dando la vuelta al tema. ¿Y cómo? Pues sí, por un lado toman en consideración el sistema de prueba tasada, es decir, qué valor probatorio le está dando el juez, pero al mismo tiempo utilizo un poquito del primer sistema de la libre apreciación de la prueba y creo un sistema mixto de apreciación de la prueba. Con lo cual, de entrada, le asigno el valor que le da el legislador a la prueba, pero me permite razonar sobre el alcance y el contenido de la prueba. Si yo presentara, Sujei, por ejemplo, si yo presentara una documental pública consistente en un instrumento notarial levantado por un fedatario público que hablara de la abducción que sufrí por extraterrestres y que por lo tanto yo no pude pagar el predial, ¿no?, de mi casa, ¿el juez lo podría tomar en consideración o no? Porque el legislador dice que las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno. ¿Qué opinas Pues al respecto? en ese supuesto sí, pero por la circunstancia que estaría describiendo el notario o el fedatario público no podría, porque pues no existe prueba plena de que los extraterrestres existen. Entonces, Pero consta ahí en un documento que es público. pues ¿O ahí qué es? Ajá. entraría el criterio del juzgador, pero creo que el fin de la prueba no estaría acorde a, digamos, ¿cómo explicarlo? Es que la circunstancia que plantea la persona que ofrece la prueba que no pudo pagar porque un extraterrestre lo atacó, se sale como de los, digamos, de los parámetros reales que una persona puede vivir a diario. No sabría cómo explicarlo. Mira, Entonces, eso no podría quizá, o sea, la prueba como tal debería o debe ser prueba plena porque está bajo esta circunstancia que la emite un fedatario público. Pero las circunstancias dentro de la prueba no hacen sentido a lo que la persona quiere probar, porque no es una circunstancia normal el que un extraterrestre te ataque. Bueno, es lo que yo pudiera reflexionar en este pequeño ejercicio. claro, gracias, Ujei. Adelante, José Carlos. Creo que en este caso, cuando el notario hace constancia de hechos, y por ejemplo, tratándose de eso, no es que haga constar la existencia del hecho, sino que hace constar lo que está diciendo la persona, ¿no? Algo así. Claro, entonces lo que Sujei muy gentilmente nos deja entrever es que hay dos partes de la prueba, la forma y el fondo, ¿no? El continente y el contenido. Y por una parte, como bien dice, la prueba sí es prueba plena, es una documental pública y así el juez la tendrá que valorar como una documental pública. ¿Qué prueba qué, Sujei? ¿Qué es lo único que prueba esa documental pública? Que la persona no pagó. Bueno, desde mi perspectiva eso, y que pues
hizo el ofrecimiento correcto y que lo hizo mediante pues el seguimiento del ofrecimiento de pruebas y todo esto, pero pues nada No, más. a ver, vamos a ver, fíjate bien la pregunta. ¿Qué prueba, qué hechos prueban esa documental pública del notario? Ya vimos que el juez no la puede desechar, ¿no? Que además le tiene que dar valor probatorio pleno respecto de qué hechos. Tú dices, yo no me creo el tema de los marcianos. Ok, entonces, ¿qué sí está probando? Que el juez tiene que separar. ¿A qué sí le damos valor probatorio pleno? ¿Qué sucedió frente al notario? Y que eso me queda claro que así debe considerarlo el juez. Pues es que en este caso lo único que se me ocurre es justamente repetir que el deudor por alguna circunstancia no pudo pagar. No. ¿Cómo crees que empiece esa constancia de hechos que emite el fedatario público? Además de la fecha, ¿qué dirían esas primeras líneas? ¿Tú qué le pondrías si fuera la asesora del notario o te dice, oiga, licenciada Sujé, por favor, empiece a llenar el acta aquí de qué? El acta de comparecencia. ¿Ya estamos? Y entonces, ante mí, el notario fulano de tal, comparece ¿quién? Don Perenganito de tal, quien por sus generales dijo ser, ¿no? Originario, su nombre, su edad, chalalala, y que al respecto manifiesta lo siguiente, 2 puntos. Y ya es hecha todo su choro de los extraterrestres y que por eso no puede pagar y no sé qué. ¿Y qué es todo lo que tiene que decir? Y gracias por participar, y yo notario lo firmo porque este cuate está loco, pero me pagó, y ya, punto. Entonces, lo que prueba esa documental pública es que una persona compareció ante el notario y que emitió una declaración. Punto. Enough. Eso es lo único que prueba este documento público. Ahora, el contenido o los alcances que se le pretende dar a esta documental pública, pues eso primero que nada no lo hace constar el notario, ¿no? Como por ejemplo decir, yo asistí a tal casilla y me di cuenta que afuerita, ¿no? A 3 metros del lado derecho había una gran manta que decía casa de campaña del candidato fulano de tal. Me consta porque yo fui ahí, me despertaron a las 8 de la mañana, estos desgraciados, pero ahí está. Bueno, esta es una documental pública, sí. Hace constar que, pues que fueron por este notario, que le pidieron que fuera a este lugar, que él se compareció al lugar, todo eso sí está siendo prueba pública. O perdón, todo eso sí comprueba, ¿no? Los hechos de esta historia, respecto de la cual sí le consta a un fedatario público. Por eso es que hay veces que digamos, este sistema mixto entre prueba tasada y libre apreciación de la prueba, pero libre apreciación me refiero a la razonabilidad de la prueba, ¿no? Nos da justamente la posibilidad de entender que si bien las pruebas tienen ya un valor previo determinado por el legislador, lo cierto es que la razonabilidad del alcance que se le quiere dar a cada una de las pruebas, eso ya depende del juez. Entonces, digamos, el péndulo que estaba en la libre apreciación se pasó a la prueba tasada y ahorita, digamos, nos acerca nuevamente a un sistema mixto que es el que reconoce nuestro sistema o nuestra ley de medios de impugnación en materia electoral o básicamente en toda la legislación mexicana. Hasta aquí era importante que ustedes tuvieran este conocimiento de datos, de información homogénea, del por qué hoy en día hablamos de un sistema mixto de valoración probatoria, ¿no? ¿Hacia dónde se dirigirá este sistema? Pues no lo sabemos, ¿no? Porque aparentemente nada más existen estos 3 sistemas. A lo mejor ahora la matemática o la inteligencia artificial nos dará nuevas formas de valorar las pruebas, ¿no? De acercarnos al conocimiento de los hechos de una manera tal vez diferente
a cómo lo estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? A lo mejor ahora después ya los jueces estarán conectados, ¿no? Como, ¿se acuerdan de esta película ¿por qué siempre se me van los nombres? Esta película de Avatar. ¿Alguien vio la película de Avatar, no? Recuerdan que como que de la coleta de estos, no me acuerdo cómo se llamaba la tribu, no me acuerdo cómo se llama la tribu, pero bueno, se conectaban con unos como dragones, ¿no? Sí, la ubican en esa parte, ¿sí? Bueno, pues es que digamos, eso es lo que representa la conexión entre las neuronas. A lo mejor tal vez ya después habrá jueces así, que se conecten, ¿no? Neuronalmente con las partes y entonces vean ahí o analicen, tengan otro tipo de flujo de información a través de electricidad, no lo sé. El asunto es que hoy en día lo que va más moderno justamente es esta apreciación mixta de la prueba, donde partimos de una base tasada, pero que el juez tiene la posibilidad de variar el valor, de modificar el valor o de justipreciar el valor que ya le dio el juez a un elemento probatorio determinado a partir de la argumentación jurídica de las pruebas, ¿no? Es decir, ahora necesitamos expresar las razones mediante las cuales consideramos que una prueba que tiene un valor indiciario ínfimo, pues tiene ahora un valor preponderante para el juez. ¿Por qué? Porque le perjudica al oferente y razona por qué ahora le cambia el valor. Porque la confesional no tiene el valor ahora que tiene, por ejemplo, o que tenía antes, o el valor que se le estaba dando, o porque una documental pública solamente lo único que demostró de las pruebas del fraude, pues justo es eso, que llegaron personas a hablar que hubo un fraude, pero que en realidad no le consta ninguno de los hechos, ninguna de las evidencias que dicen quienes acudieron con los notarios para que levantara, digamos, estas constancias o esta fe estas comparecencias de los solicitantes. Entonces, cuando llegan los abogados con todo este material probatorio, ¿no? Diciendo aquí está el fraude, pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la conclusión probatoria no está soportada más que con las manos sucias y el señalamiento hacia una llanta, con las manos sucias de lo que aparentemente sucedió en una elección y con responsables directos o indirectos de esas conductas irregulares. Pero ni las pruebas técnicas consistentes en fotografías, videos, lo que pasa en las redes sociales, pues todos esos elementos el legislador las considera como pruebas técnicas. Y estas pruebas técnicas, que se llaman de esta manera porque requieren algún dispositivo de la tecnología para su reproducción, pues requieren justamente, se les otorga este carácter o esta naturaleza de pruebas técnicas. Y el valor probatorio que tienen, dada la posibilidad de su alteración, de su modificación, pues es de un valor mínimo, de un valor indiciario. Por lo tanto, una fotografía o un video solamente van a contarnos una pequeña partecita, mínima partecita de la historia, ¿no? Que se necesitará sumar muchos otros elementos, seguramente más pruebas técnicas, para por lo menos construir la historia, para determinar que este chico efectivamente es hijo del dios del trueno. Y lo que nos decía Daniel, si mal no recuerdo, es qué pasa, por ejemplo, en el tema de las reversiones de las cargas. Ustedes recordarán que afirma, bueno, hay principios procesales, ¿no? En materia probatoria, quien afirma, pues dicen, está obligado a probar. Y quien niega, ¿en qué momento estaría obligado a probar, Salma? Sería en caso de que contenga alguna afirmación. Que su negativa se convierte en una afirmación. Por ejemplo, si yo dijera que ayer vi a Salma cenando en un restaurante a las 8 de la noche, pues Salma me puede decir, no, no es cierto.
es decir, es una negativa. Estuve en casa de mis papás, por ejemplo, ¿no? Y entonces Salma tendría que demostrar esa afirmación, es decir, su negación entraña la afirmación de un hecho distinto. Por lo tanto, una negativa, cuando entraña la afirmación de otro hecho distinto, es sujeta a probarse. La negación simple y llana, pues eso no se prueba, ¿verdad? Evidentemente, sino que la carga probatoria estaría o le correspondería justamente a quien afirma, ¿no?, que sucedieron estos hechos y sobre los cuales se construye cierta evidencia. Aquí el tema es muy importante que nos plantea nuestro compañero sobre la reversión de la carga. Porque, por ejemplo, en violencia política o en violencia, simple y sencillamente, por ejemplo, una violación de un soldado, por ejemplo, a una menor de edad de una comunidad indígena, cerca de un paraje, en un paraje aislado, y además cerca de del destacamento de los militares, por ejemplo, pues evidentemente no va a tener muchas pruebas que tenga esta menor de edad, ¿no? Para sostener la historia de que fue violentada por una persona que además es un militar. No va a tener las evidencias y por lo tanto, cuando se investigue o cuando se lleve a cabo el juicio correspondiente, pues seguramente no, el juez determinará la libertad, o más bien, bajo este nuevo sistema, determinará que no hay evidencias que demuestren su culpabilidad, ¿no? Que eso no significa que no la haya violado, ni que sí la haya violado, simplemente que no hay pruebas como tales, ¿no? Entonces, el que afirma está obligado a probar, salvo que, lo que nos comenta nuestro compañero, se dé una reversión de la carga probatoria. ¿Y esto qué implicaría? Implicaría que la parte que afirma prácticamente está imposibilitada a obtener el material que necesita para demostrar su historia. Por ejemplo, si yo necesito los correos electrónicos que emitió, los correos electrónicos que van de la Presidencia de la República al secretario de Gobernación, pues díganme en qué momento yo puedo tener acceso a ellos. En la vida, ninguno de ustedes, ¿no? Normalmente tendríamos acceso a esa información. Por lo tanto, si yo digo que en un correo se mandaron un meme, ¿no? O se mandaron una fotografía ahí extraña, ¿no?, de contenido de adulto, pues ¿con qué pruebas lo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a demostrar esta afirmación o esta historia? Es imposible. Pues el juez tendría que valorar cuándo debe revertirse la carga probatoria. Si yo le demuestro que yo no tengo acceso a esa información, pues digamos, hay de dos. Me va a decir, pues estás loco, no voy a andar pidiéndote información. Pero si yo demuestro que hay elementos, siquiera indiciarios, por los cuales yo denuncio o demando a una persona, esa persona que sí tiene la información estaría obligada a presentarla. Entonces, cuando hablamos de violencia política por razón de género, por ejemplo, cuando una consejera electoral, por ejemplo, dice, cometió el presidente del organismo electoral y los demás compañeros consejeros cometieron violencia política por razón de género, porque soy mujer, solo porque soy mujer, ¿no? ¿Y qué es lo que hacían como hechos que me violentaban? Entonces, uno, me dejaron de pagar. Dos, me mandaban los acuerdos, o sea, los proyectos de acuerdo 5 minutos antes de las sesiones y por lo tanto yo ni siquiera sabía de qué iban, ¿no? En las reuniones internas, cuando me dejaban entrar, ¿no? Pues resulta que me enteraba yo porque ya estaban reunidos, nunca había una convocatoria. Y todos estos elementos, quien los afirma, pues estaría obligado a probarla. Sin embargo, hay veces que no se puede tener ello. Y aquí, digamos, ya sea que la reversión de la carga probatoria sea porque la otra parte niega y su negativa entraña la afirmación de un hecho, o bien yo requiero, juez, que tú le exijas a este presidente que me mande los correos, que me mande toda esta información
porque yo no tengo acceso a ella. ¿Por qué? Porque no está en mis archivos de mi oficina. Porque si yo abro el sistema interno, ¿no?, de Internet, no aparecen estos documentos, no aparecen estas actas específicas, sino que están controladas por un área específica como tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de conductas irregulares que son muy sensibles para las personas como las de la violencia, el juez tiene esta capacidad, tiene esta posibilidad de ordenar la reversión de la prueba o de la carga probatoria, como por ejemplo, ¿se acuerdan que pasaban muchos años en materia laboral? Bastaba que el trabajador dijera que tenía un salario determinado con tantas horas como jornada laboral, que tenía tales y cuales prestaciones, y el patrón estaba obligado, además de que decía que no era cierto, que ni siquiera había trabajado, no sé, cualquier cosa, el patrón era el que estaba obligado a demostrar que era falso esos elementos. Es decir, había una reversión de la carga probatoria aún sin pruebas por parte del que afirmaba que había sido corrido, por ejemplo, de su trabajo. Pues un poco más o menos así funciona el tema de la reversión, pero esto evidentemente tiene que emitirse a partir de un criterio jurídico o de una jurisprudencia para que dé enseñanza, ¿no? Como decíamos al principio, que tenga esta dogmática jurídica y que para que todos los jueces o las futuras generaciones de jueces pues tengan esta sensibilidad de juzgar estos casos con reversión de la carga probatoria. Ulises, no sé, sí creo que fue Ulises, ¿verdad?, que preguntó. Sí, Daniel, Ulises. No sé si quedó, si pude responder a la pregunta. Sí, sí, doctor, pero también me surge alguna duda, porque atándola sobre todo cuando hay expresiones del BPG verbales, ¿no? Y Sí. que obviamente se dan siempre un espacio de lo privado, ¿no?, entre conversaciones quizás directas, y que, como bien señala usted, cuando se acredita en un elemento de lo que se imputa, ejemplo, que se le obstruyó mediante la no convocatoria a sesiones, ejemplo, en un cabildo, y esto queda plenamente acreditado, esas las expresiones que pudiese entrañar BPG, que también se manifiesta en una demanda, o en una demanda de investigación, con el objeto de la carga inversa de la prueba también se dan por acreditadas estas manifestaciones. Con ello, obviamente, se robustece y se decreta la existencia de la BPG. Y en ese sentido, doctor, por eso yo preguntaba si esta carga inversa de la prueba, pues, de una u otra forma es un paradigma para el tema del principio procesal del que afirma o imputa, tiene la obligación de probar. Fíjate, Daniel, a lo mejor nos sirva otro ejemplo para poder más o menos vislumbrar que este es un tema que tiene que ser analizado principalmente con mucho cuidado y que no en todos los casos de violencia política de género, por ejemplo, se va a utilizar la reversión de la carga probatoria, sino tendrá que ver de cómo se está contando la historia y cuáles son los elementos que soportan estas pequeñas partes de la historia, ¿no? Porque decíamos, a ver, yo como cuando conté el cuento de la Caperucita Roja, escogí las partes relevantes de la historia que me sirven para que los demás puedan ser empáticos de alguna manera en lo que yo quiero comunicar y lo que quiero expresar. Entonces, cada una de estas partes que yo escogí de la historia tiene que tener un soporte de evidencia. Y este soporte de evidencia va a construir justamente mi historia. Mientras más cercano se encuentre una evidencia de otra, es decir, dentro de la cronología de la historia que me estoy aventando, pues como que el juez va a poder seguirla, la historia, ¿no? ¿Sabes? Bueno, pues a ver, aquí está la fotografía de un hombre que está recargado en una camioneta. Venga, ok. Luego, ¿qué pasa? Pues después tenemos la siguiente fotografía, es que el hombre está manejando la camioneta. Muy bien. La camioneta va vacía. La tercera fotografía es la misma persona con ya pasajeros en esa camioneta. Ok, bueno, hasta ahí ya voy entendiendo cómo va un poco el trayecto de esa historia y hasta tal vez hacia dónde me quieras llevar.
Entonces, depende mucho también de cómo se construye esta historia y qué evidencias tengan las partes. Si finalmente de las evidencias que quisieran presentar realmente sean de aquellas que sea imposible que pueda contar quien afirma, entonces, si es viable, sí se debe de analizar la reversión. Yo creo que no en todos los casos de violencia política, pero me parece que tiene que ver justamente con esta razonabilidad que tiene el juez respecto del sistema y del valor y de las reglas procesales de cada uno de los casos. Y te decía yo que, a ver, nos podría servir como ejemplo, por decirlo, los litigios, los que se someten, los casos contenciosos que se someten ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordaremos ahí que las víctimas de un estado de la violación de derechos humanos acuden primero a la Comisión Interamericana con sede en Washington, que analiza realmente si tiene los méritos suficientes el caso para demandar a un estado que forma parte de la Organización de Estados Americanos, la OEA, ante la Corte Interamericana con sede en Costa Rica. Presenta la demanda, entonces, la Comisión Interamericana es como una de las partes, ¿no? O la parte principal, la parte demandante, en representación de las víctimas. Presenta esta demanda y la contraparte, pues el sujeto demandado es el Estado. Y cuando hablamos, por ejemplo, de desaparición forzosa, ¿no? Dime qué pruebas puede tener la víctima, ¿no? Prácticamente de que el Estado desapareció a su papá o a un periodista por ser incómodo al régimen. Pues llegaron a las 12 de la noche, llegaron militares de negro encapuchados y se llevaron al papá y no volvió a aparecer. Y después, ¿qué hay? Pues nada, que ya fuimos a los hospitales y fuimos a las agencias del EMEP y no aparece el papá. ¿Eso qué prueba? Pues que ahí no está el papá. No prueba el tema de la desaparición forzada, ¿no? Como tal. Entonces, ante este planteamiento y este delito en específico, pues es evidente que la Corte Interamericana, los jueces interamericanos tienen que revertir la carga probatoria. Y en este caso, lo único que le van a pedir es, ¿presentaste una denuncia? Sí, aquí están mis denuncias de desaparición de mi papá. Y el Estado debería de comprometerse ¿a qué? A hacer las investigaciones serias, profesionales, objetivas, de dónde quedó el papá. Y pues si no hay un expediente, ¿no? Una carpeta de investigación correcta, adecuada, profesional, pues ¿qué estima la Corte? Que el Estado es culpable no solamente de no llevar a cabo los procedimientos de investigación serios y profesionales, sino que el Estado participa de una manera junto con sus autoridades, porque las autoridades es el Estado, ¿no? No nada más es un general o un ministerio público, un policía, no. Es el Estado el que lleva a cabo la desaparición forzada de esa persona. Es lo que está haciendo justamente la reversión de la carga probatoria. ¿Por qué? Porque los familiares de las víctimas pues no van a tener un correo electrónico, no van a tener una prueba, ¿no? Donde se llevan encapuchado en un vehículo, pues jamás lo tendrán. Es el tema, por ejemplo, de Ayotzinapa. No hay evidencias, no hay elementos que los familiares pudieran tener al alcance como para poder demostrar cuáles son estas pequeñas informaciones que soportan la historia que ellos presentan en sus denuncias. Por lo tanto, los jueces tienen que, en estos casos en específico y ante las historias que se presentan, cómo se construyen, hacer este análisis de la reversión de la carga. ¿Y esto qué implicaría, Daniel? Que en cualquier materia, yo aventuraría, en cualquier materia, tú puedes solicitarle al juez que revierta la carga probatoria si y solo si las evidencias o las pruebas sean prácticamente de imposible alcance a tu mano. Si esas pruebas las tiene una autoridad
si esas pruebas no te las quieren dar, si esas pruebas forman parte de la comunicación interna de una empresa, ¿yo cómo voy a tener acceso a ellas? Bueno, tengo que demostrar con algunos elementos siquiera indiciarios para que el juez diga, no, pues sí, como que tiene razón de ser lo que este colega me dice. No me habla de la abducción de extraterrestres, pero sí se entiende, por ejemplo, que una empresa está contaminando o una mina está contaminando los ríos de una manera, ¿no?, espantosa, que esto está generando cáncer en la comunidad. Y ya hay ciertos indicios de que esto es así. Pero bueno, toda la información de las verificaciones, de los controles de limpieza, de las, no sé, todo aquello que tenga que ver con los desechos de una mina, pues eso seguramente lo tiene la minera, la empresa minera. Y si esa empresa minera tiene sus socios en Canadá y los papeles están en Canadá, pues ¿cómo vas a obtener tú toda esa información? Y no vas a cometer actos delictivos para obtener la información, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, casos como el Panama Papers y otros, pues se cuestionan. ¿Por qué? Porque a partir de un acto ilegal ponen en evidencia otras conductas ilegales, ¿no?, como tales. Por eso es que yo me aventuraría a decir, Daniel, que en cualquier materia tú puedes solicitárselo al juez, siempre y cuando le demuestres que esas pruebas con las cuales tú soportas tu historia, es imposible que pudieras tener acceso a ello. Adelante, José Carlos. En este caso, lo que entiendo entonces, que para que podamos trabajar en este caso de la reversión de la carga de la prueba, al momento como operando bajo este criterio de razonabilidad, podemos atender a que, pues sí, tú me lo afirmas, pero voy a razonar o voy a pensar quién podría generar esa prueba, quién la tiene, si es el que estás, contra el que estás litigando, pues sí, ahí sí operaría, ¿no? Como por ejemplo en la materia laboral, por eso se le obliga al patrón, porque ellos tienen la facilidad de generar cualquier documento. Y el día de mañana el patrón podría decir, ¿sabes qué? Yo no le genero nada y al rato me demanda y hasta niego la relación, ¿no? Exacto. Pero te digo, todo depende de cuáles son los valores y principios que intentas proteger. Por ejemplo, si hablamos del caso de la violación, ¿no? Por ejemplo, de una violación física a una mujer, bueno, pues es los valores y principios que la sociedad pretende proteger, pues son preponderantes, ¿no? Que las mujeres puedan vivir una libre de violencia en su casa, en el trabajo, en la calle, pues son temas que hoy en día la sociedad pone por delante de muchas otras cosas, ¿no? ¿Y esto qué implica? Que el juez tiene esa posibilidad de razonar y generar los valores y principios, ¿no? Rescatar lo que está debajo de la punta del iceberg. Y cuando hablamos entonces del feminicidio, por ejemplo, se acusa a una persona de haber cometido un feminicidio, podría incluso solicitarse la reversión de la prueba en la carga, la reversión de la carga de la prueba hasta en materia penal, ¿no? Bajo ciertos valores, ciertos principios, ciertas, ciertas reposiciones de el valor que le damos como sociedad a temas que hoy representan grandes desacuerdos o grandes retos para nuestra sociedad, ¿no? Como tal. Concluiríamos un poco, perdón, dice Daniel, puede entenderse que la carga inversa de la prueba guarda estrecha relación con el ofrecimiento de la prueba sobre las que tiene una autoridad y no el oferente, o son temas distintos. La carga inversa de la prueba guarda estrecha relación con el ofrecimiento de prueba sobre las que tiene una autoridad y no el oferente, o son temas distintos. A ver, yo lo que centraría el tema ahí, el debate en este tema es, uno es, bueno, creo que serían dos cosas. La primera es, ¿qué tanta facilidad tengo para conseguir la prueba? Ese sería el primer punto. Y evidentemente, si no son pruebas que estén a mi alcance, pues existen otros procedimientos mediante el cual puedo pedirle al juez que la requiera, ¿no?
Si yo necesito una información que tiene el Registro Federal de Electores, pues le puedo pedir al juez que le requiera esa información que no está disponible públicamente o que yo no tengo acceso a esos expedientes, porque soy un ciudadano y simplemente a lo mejor un partido político sí tendría el acceso, ¿no?, a esa información, pero yo no. Entonces habría que hacer este análisis de ver si existen otros mecanismos mediante los cuales pueda el juez allegarse de los elementos probatorios que requiere. Ese es el primero. El segundo tendría que ver con las pruebas para mejor proveer. ¿Y esto qué implicaría? Por ejemplo, en materia de nulidades de elección, el sistema tasado, es decir, el sistema que nos da el legislador, nos señala que no se permite la prueba pericial. Así nos lo dice, no puedes admitir la pericial. Es decir, si alguien te la ofrece, no la puedes admitir. ¿Ok? Está clarísimo. Si José Carlos presenta una demanda y solicita que se haga una pericial para checar un tema de nulidad de elección por rebase de topes de gastos de campaña, el tribunal se la va a desechar. ¿Por qué? Porque tiene que acatar lo que dice el legislador. Bueno, estamos claros. Pero en ejercicio de sus facultades, el juez podría solicitar que se emita una prueba pericial contable, por ejemplo, en materia de fiscalización o del rebase de los topes de gastos de campaña, ¿no? Fíjense, volvemos un poco otra vez al tema de la lucha del poder. Por un lado, el legislador le dijo, no se te ocurra, tribunal, pedir, ¿no?, admitir una pericial contable. O sea, ni de loco, güey, no lo hagas. Y el tribunal dice, tienes razón, no lo voy a hacer. Pero le doy la vueltecita porque tengo otra facultad que está a mi cargo decidir qué pruebas puedo exigir o puedo solicitar que me ayudarían a resolver el caso. Entonces, no lo admito, pero al mismo tiempo, bajo otro esquema, bajo otro procedimiento, sí solicito la pericial contable, ¿no? Cosa que ya ha hecho también el tribunal. Entonces, si no hay, Daniel, si no hay otros procedimientos mediante los cuales yo pueda allegarme de estas pruebas, porque si yo pido, oye, quiero la correspondencia, los correos electrónicos de tal fecha a tal fecha que salieron de la oficina del presidente Alito, fulanito de tal, a todos sus coordinadores en el, ¿no?, pues me lo van a negar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es prácticamente imposible que el juez diga, sí, tienes que dársela, ¿no? Sin embargo, lo que tendría que hacer el juez es valorar primero, uno, si estos elementos probatorios que se están solicitando realmente tienen que ver con la historia que estás contando, si van a apoyar la conclusión probatoria, si son relevantes, si no existe otros mecanismos para que puedas llegar a ella o que el propio juez pueda requerirla. Si no hay esa manera o porque son de realización oculta, por ejemplo, entonces se revierte la carga probatoria aquí, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues como tiene que ver con el tema de la violación o la violencia política por razón de género, pues normalmente se comete pues en secrecía, ¿no?, en obscurito, donde nadie se dé cuenta de cómo ataca y de cómo se afecta a las otras personas, justamente tratando de no dejar evidencia alguna. Y entonces, bueno, en estos casos sí hay una reversión directa de la carga probatoria. Pues hasta aquí dejaríamos la charla del día de hoy, si no tienen inconveniente, y la retomamos el día de mañana. Ya tenemos muy claro cuáles son estos tres sistemas de valoración probatoria, por qué se fueron dando, cómo se van acomodando. Hoy en día, pues es un poco jugar con lo que ya dice el legislador, ¿no? Como decíamos en esta parte de la pericial contable, lo importante entonces es que nos encontramos en la fuerza o el poder de la razonabilidad de los jueces en la valoración probatoria. ¿Sale? Pues les deseo que tengan muy buena noche y nos vemos el día de mañana. Buenas noches.